ahorita en los Estados Unidos y las escuelas en los Estados Unidos, ahora estamos en una situación donde no tenemos recursos, como hasta yo tengo que comprar lápices para mis estudiantes y no entiendo por qué los Estados Unidos están exponiendo este tipo de situación a otra gente sin cuidar a la nuestra, ¿no? No entiendo. Mi niña, no sé qué edad tienes, no sé de dónde saliste, pero mira, en el caso de que yo te crea que en una escuela pública, porque seguramente tú no has dado todos los datos, pero tú debes ser maestra en una escuela pública. Las escuelas públicas en Estados Unidos son gratuitas para los estudiantes, porque son escuelas que son pagadas con los impuestos de todas las personas honestas y trabajadoras, a las cuales el gobierno les quita un porcentaje de lo que ellos ganan para entonces financiar con esto esas instituciones educativas. En el caso de que yo me crea que en la escuela pública donde tú trabajas realmente tú tienes que sacrificarte y comprarle lápiz a tus estudiantes, déjame decirte que tú por lo menos tienes la posibilidad, tienes la realidad de que con tu salario tú puedes ir a un local, a una tienda donde hay lápices y puedes comprarlos. Primero, tu salario te alcanza para comprar los lápices y segundo, tienes un local donde los venden. Eso en Cuba no existe. No existe. No hay profesor que su salario le alcance para poder comer y no morirse de hambre un mes en Cuba y de paso comprarle lápices a sus alumnos. Ahora, cariño, de acuerdo, digamos que yo me hago la loca y yo creo de que realmente a tus estudiantitos les faltan los lápices en esa escuela, pero tienen todo lo demás, ¿verdad? Tus niños van a la escuela habiendo desayunado, almuerzan, comen, tienen uniforme, tienen zapatos, tienen jabón para bañarse, tienen desodorante, tienen libretas, tienen libros, tienen reglas, tienen gomas, tienen todo lo demás, solo les faltan los lápices. Bien, a los niños cubanos, aparte de que les faltan los lápices, les falta todo lo demás. Los niños cubanos, después de pasarse la noche entera intentando dormir en un apagón, siendo comida de los mosquitos, al otro día tienen que ir a la escuela. Mira este video de una maestra amenazando a sus alumnos de lo que les va a suceder, de que ella no justifica ausencias. Mira. Pero sí voy a explicar a los padres. Y los padres le van a decir lo mismo que le estamos diciendo a nosotros, si ellos están peor que nosotros. Yo voy a recoger todo eso. Y cuando ustedes se aprueben, porque ustedes tienen pruebas finales escritas, yo sí no me voy a responsabilizar. Nadie le ha dicho que se responsabilice. Déjenme hablar. Usted es la primera que nos deja hablar aún. La inasistencia. ¿Por qué razón? Porque hay niños que no pueden venir. Hay niños que ni siquiera pueden salir de sus casas. Que viven en casa el carajo. Usted no sabe lo que es pasarse una noche entera sin tener que comer nada. Y levantarse a las 5 de la mañana. Claro, no comer nada tampoco. Y venir a la escuela y llegar a las 8 de la mañana. Y no tener nada, ni un mes tampoco. Usted no sabe lo que es eso, pero no lo vi. Entonces llego aquí, ¿por qué me está tomando un poco eso? No. Yo no puedo. Yo sí no puedo. No sé, pero yo sí no puedo. Yo estoy convencido, pero no me digas que estoy permitido. Vas a contar y no puedo. Está que no puedo. Tranquilo. Lo único que puedo hacer con ustedes es que lleguen un poquito más tarde. Hasta la nivel. De ahí en fuera, pensando en esas niñas que viven en esto. Ahora, la inasistencia no se lo puede permitir. Tus niños en Estados Unidos puede que no tengan lápices, pero no pasan hambre, pero no pasan miseria. Pero
tienen todas sus necesidades básicas garantizadas. En Cuba, los niños no tienen lápices, no tienen gomas, no tienen reglas, no tienen jabón, no tienen absolutamente nada. Y de nuevo, no es culpa de las medidas de tu presidente. No, no lo es. Cuba está así desde los años 90. Cuba está así desde que yo era una niña. Tu llanto de cocodrilo no me lo creo. Decía Donald Trump, es que no tienen nada, es que no tienen luz, no tienen nada, como si fuera un estado fallido Cuba. Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado próspero y hubiera sido un estado absolutamente próspero si no hubiera contado con el obstáculo de la injerencia continua de los Estados Unidos de América, que precisamente se hacía para eso. Bueno, estamos aquí para defender la soberanía de Cuba, para defender su derecho a la autodeterminación, para enfrentarnos al imperialismo norteamericano que lleva 65 años intentando ahogar y matar de hambre, de sed y de inanición al pueblo cubano. Estamos aquí para condenar la actitud de un país imperialista que ha bombardeado 8 países en el último año desde que se llegó el señor Trump. Ay, señor, no seas ridículo. No seas ridículo porque, mire, déjeme decirle que el gobierno cubano nunca ha sido próspero. El gobierno cubano jamás en su historia ha sido próspero y no lo podrá ser. Nuestro país lamentablemente está condenado a la miseria porque el sistema económico, político y social que rige el destino de nuestros conciudadanos es el comunismo. El comunismo tiene como base el odio al rico. Los comunistas y socialistas convencen a los pobres del mundo de que toda la culpa de sus miserias y toda la culpa de su fracaso es de los ricos. ¿Qué hacen con los ricos? Lo mismo que hizo Fidel Castro en 1960. Les quitan sus negocios, les quitan sus casas, les quitan sus carros, les quitan el dinero que tienen en los bancos. Y cuando tú odias al rico y no permites que nadie del pueblo aspire a ser rico, los condenas inmediatamente a la miseria. En Cuba no hay prosperidad alguna que sea posible porque el gobierno cubano le prohíbe a los cubanos dentro de la isla tener un negocio. Porque todo cubano que tenga un negocio y se enriquezca demasiado es considerado un criminal. Se considera que cometió el crimen de enriquecimiento ilícito y le quitan absolutamente todo. Además de eso, el comunismo plantea que toda la propiedad debe ser estatal. Por lo tanto, absolutamente todo en Cuba, las escuelas, los hospitales, las carreteras, las empresas, los comercios, los mercados, las tiendas, absolutamente todo es propiedad de la dictadura. Y además de eso, el comunismo también plantea que como todo es propiedad de la dictadura, pues absolutamente todo tiene que ser manejado como la dictadura entienda. Es por eso que nos morimos de hambre en Cuba, porque nos prohíben pescar. En nuestras propias playas tenemos prohibido pescar. El consumo de carne de res está prohibido en nuestro país. Terminantemente prohibido. Te llevan preso si te encuentran con un pedazo de carne de res en el frío. Y el consumo de camarones y langostas también está prohibido. Porque esas delicadezas culinarias no son para nosotros los cubanos, son para los turistas. Yo aquí y llevo la información que tengo de la isla a Miami, porque yo sé que en Miami hay una base de cubanos que, no sé, no tienen las intenciones mejores para los cubanos en la isla. Niña, mi niña,
Las intenciones que tienen los cubanos en Miami para los cubanos dentro de la isla son las mismas intenciones que tengo yo que estoy aquí en Brasil. Yo quiero que se altere la realidad de mi país. Yo no quiero que haya mejoría. Yo quiero que haya un cambio, porque yo ya soy libre y entiendo que mi familia lo que necesita en Cuba es libertad. Entiendo que el pueblo cubano lo que necesita es que se altere la realidad del país. ¿Por qué? Porque si cae la dictadura y cae el comunismo, los trabajadores, los obreros, los campesinos, los médicos, los maestros, las personas humildes de nuestro pueblo finalmente van a recibir el salario de lo que verdaderamente vale su trabajo. La dictadura nunca nos ha pagado el verdadero valor de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para mantenernos pobres. Otro método de coacción y control. Yo quiero lo mismo que quieren los cubanos de Miami. Yo quiero ser la más pobre de mi familia. Yo quiero que mi familia deje de depender del apoyo económico que yo pueda darles. Yo quiero que ellos desde Cuba sean capaces de enviarme dólares a mí, aquí a Brasil. Yo quiero que en vez de yo, de aquí a unos años, cuando ya yo tenga la residencia brasileña, poder ir a Cuba para reunirme con ellos, yo quiero que en un año o dos de trabajo, trabajando y ahorrando el dinero, sean ellos quienes vengan a visitarme a mí aquí a Brasil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estas son las cosas de la realidad cubana que la gente desconoce. Los cubanos no consiguen hacer turismo ni en su propio país, porque no todos nuestros hoteles están a precio de dólar. Sin embargo, la dictadura nos paga en pesos cubanos. Otra medida de represión y control. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer turismo en nuestro propio país y en nuestros propios hoteles, es imposible para un cubano salir y conocer otras partes del mundo. Trabajar un año entero y luego irte una semana a conocer diferentes ciudades en Europa, eso es imposible para un cubano. Yo era médico en mi país, médico, trabajé 7 años como médico de la familia en Cuba. Y en esos 7 años nunca tuve absolutamente nada. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de las personas ilustres que componen este convoy de idiotas útiles que han ido a Cuba. Hoy más que nunca debemos estar claros de cuál es el momento histórico. Yo podría utilizar este canal aquí en YouTube para hablar de otros temas, pero estoy consciente de que el momento histórico no está para eso. Si nosotros los cubanos libres no alzamos nuestra voz y no le contamos al mundo por qué realmente nuestro país está en la miseria más profunda y en la oscuridad más terrible, la dictadura va a conseguir influencers, va a conseguir expolíticos, va a conseguir jóvenes universitarios adoctrinados que van a salir de nuestro país a contar una realidad que no es cierta, a perpetuar la propaganda de la dictadura, haciendo quedar a la dictadura como la verdadera víctima cuando son los victimarios, cuando son los culpables del sufrimiento del pueblo. Porque estas cosas de las que se quejan ahora están sucediendo en Cuba desde hace décadas. La falta de electricidad, el hambre, la miseria, la imposibilidad de adquirir artículos de primera necesidad.
Esto no es de ahora. Y esos apagones de más de 24 horas que tanto han alarmado a la izquierda internacional no están sucediendo desde ahora. Esto no es nuevo. Miren, por aquí, en estas imágenes que estamos viendo, es un reportaje del año pasado o del año antes pasado, en el que Trump todavía no era presidente de los Estados Unidos. Estas cosas estaban sucediendo con Biden y Kamala Harris, pero como quien estaba en la presidencia era un presidentucho de izquierda, a nadie le molestaba la situación de Cuba. Vinieron a protestar y a chillar y a querer armar todo este paripé ahora que Trump está poniendo fuerza y está ejerciendo presión sobre la dictadura a ver si logra que se vayan por las buenas. No lo van a hacer. No lo van a hacer. A esa gente hay que sacarla con plomo, pero bueno, eso es un tema para otro video. Un apagón masivo en Cuba y que está llevando al límite a los habitantes de la isla. El gobierno cubano anunció que estaba restableciendo paulatinamente el servicio, pero aún quedan millones de personas sin electricidad. Los apagones no son nuevos en Cuba, pero una situación de esta magnitud no se vivía desde 2022 y en esta ocasión fue por el paso de un huracán. Y según están advirtiendo las autoridades cubanas, el restablecimiento de la energía podría complicarse por los efectos de la tormenta tropical Oscar. Entonces, ¿qué está pasando? La isla quedó en total oscuridad desde el pasado viernes por una falla en la central Antonio Guiteras, que es la principal del país. Millones de personas están sin electricidad, muchas sin agua, clases suspendidas y sin poder trabajar, crisis en hospitales y servicios básicos limitados y dificultades para acceder a internet y las comunicaciones por celular. El pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. El Ministerio de Energía dijo que la central había sufrido una desconexión total del sistema nacional, lo que dejó automáticamente a unos 10 millones de personas sin servicio eléctrico. Durante el fin de semana se intentó reconectar la red, pero hubo otras 4 fallas generales que complicaron el retorno a la normalidad del servicio, o al menos al punto en el que se encontraba antes de la apagón del viernes. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, mira cómo lo tengo, todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua, la única agua que tengo es esta. El portal independiente cubano Periodismo de Barrio reportó que además del colapso de la central principal, la Unión Eléctrica también había informado de averías o mantenimiento en otras centrales termoeléctricas. También reportó que unas 54 centrales de distribución estaban fuera de servicio porque no tenían combustible. En La Habana se reportaron varias protestas de personas que se quejan de que este apagón viene a complicar aún más su vida en medio de la profunda crisis que ya vive la isla. Esto está en decadencia y cada vez más apagones y más apagones. Esto está ya a punto del colapso entero. Acostumbrado a pasar toda la vida porque no podemos hacer otra cosa y no podemos estar comentando mucho porque no queremos problemas con la justicia. Tú sabes que ahora aquí no se puede estar hablando mucho. La red eléctrica de Cuba lleva años afectada. Economistas cubanos que analizan la situación afirman que se debe a la falta de mantenimiento, planificación e inversión. ¿Y qué dice el gobierno de Miguel Díaz-Canel? Que las fallas de los servicios básicos de la infraestructura y del suministro de insumos es consecuencia del embargo económico total impuesto por Estados Unidos desde la década de 1960. Según el régimen cubano, el gobierno no tiene posibilidad de disponer de suministros de combustible para que el sistema eléctrico pueda operar y se está apoyando en la ayuda de gobiernos de México, Colombia, Venezuela y Rusia, entre otros países. Pero aquí también hay otra razón que podría explicar este último apagón, y es que estos países que han sido tradicionalmente proveedores de petróleo a Cuba redujeron significativamente sus envíos a La Habana este año. Según informa la agencia Reuters, Venezuela, por ejemplo, redujo a la mitad sus entregas de combustible subsidiado, mientras que México, que es otro proveedor frecuente, pareció haber cortado los flujos de combustible antes de las elecciones presidenciales de 2024. En la región, no solo Cuba está sufriendo apagones, otros países como México, Venezuela, Ecuador, Colombia y Honduras han registrado cortes de luz, pero no de la magnitud de Cuba. Y la situación se complicó aún más por el paso de la tormenta tropical Oscar, que tocó tierra como huracán y atraviesa el oriente de la isla, donde se encuentran plantas eléctricas claves para Cuba. El apagón llevó a las autoridades a decretar una emergencia eléctrica y en una medida poco usual, el gobierno ordenó suspender las actividades académicas hasta el próximo miércoles. El propio gobierno advirtió que la tormenta traería inconvenientes adicionales a los esfuerzos para recuperar el servicio eléctrico. El gobierno cubano pidió calma mientras millones de personas en Cuba esperan el regreso del suministro eléctrico. Espero que con este resumen que he hecho, usted que está viendo este video entienda realmente la calaña y el tipo de persona despreciable a la que la dictadura cubana ha invitado a Cuba para continuar perpetuando la mentira que siempre le han contado al mundo, que es que en Cuba todo está bien y lo que está mal es culpa del imperialismo yanqui. Eso no es así. Además de eso, estoy completamente convencida de que ninguno de ellos ha salido libremente por las calles de La Habana a preguntarle a cubanos random qué opinan ellos sobre la actualidad, sobre la realidad cubana. Porque si lo hicieran, se les caería la propaganda que el régimen quiere hacer salir de Cuba. No es el gobierno
ni la administración Trump quien tiene al pueblo cubano sumido en la más absoluta miseria. Lamentablemente, es el propio gobierno cubano el que es el causante de todos estos problemas. En el país en el que usted esté y del que usted esté viendo este video, busque a un cubano. Búsquelo y pídale a ese cubano que le cuente por qué se fue de Cuba y cuál es la realidad de la que nadie habla, pero que él mejor que nadie conoce.